El escándalo de espionaje dentro de la Corte Suprema de Justicia llegó a un punto inimaginable. Primero se revela que en las salas del tribunal en las que se discuten los temas y se toman las decisiones, había micrófonos escondidos y se publican las conversaciones de los magistrados. Y hoy el presidente rechaza esas interceptaciones, pero hace especial énfasis en criticar el contenido de las conversaciones, sobre todo en las que se refieren a él, según el comunicado de Palacio, como un asesino. La semana pasada el mandatario había arremetido contra un magistrado por la solicitud de la Corte de que se investigara a su hijo Tomás. Por eso hoy Felipe Zuleta visitó al presidente encargado de la Corte, Jaime Arrubla, para analizar los más recientes acontecimientos. Felipe Zuleta entra al radar. Presidente de la Corte, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, presidente, ayer trascendió a los medios de comunicación ya las grabaciones de las interceptaciones que se le han hecho a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué siente un magistrado cuando sabe que está fallando, que está decidiendo, pero que tiene unos micrófonos debajo de las mesas? Era no intuición nuestra, era un conocimiento por ciertas situaciones que nos habían pasado a cada uno y por ello sabíamos que estábamos posiblemente interceptados. Lo que no sabíamos era la magnitud, ni de dónde, ni por qué. Uno se pregunta, ¿para qué? Nosotros no estamos ni conspirando, ni haciendo nada en nuestras reuniones. Simplemente son reuniones privadas porque estamos haciendo discusiones. Es que es un cuerpo colegiado que toma sus decisiones después de largas discusiones y donde hay posiciones que se cambian, que se pueden, hasta que se logran los consensos, y eso no tiene por qué trascender, debe trascender es la conclusión de las cosas. Entonces uno dice, lo que buscan con esto es intimidarnos, que uno se sepa que está interceptado, porque es que nosotros, de cierta forma, sabíamos. Hay muchos seguidores del presidente Uribe y mucha parte de la opinión pública que dicen que es que los magistrados de la Corte se dedicaron a ser unos conspiradores contra el régimen del presidente Uribe. Y los acusan de eso, bueno, el asesor del presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, dice que ustedes son un partido político de oposición. A ver, la Corte Suprema es una institución republicana, fundada nada más y nada menos que por el Libertador, o sea, es bicentenaria. Y como toda Corte Suprema es un poder, pero es un poder para aplicar la razón en las leyes, en la Constitución, para mantener la estructura democrática. Si con el cumplimiento de ese deber se molesta a alguien, pues no es que la Corte sea un partido político ni que esté haciendo oposición, está cumpliendo su función de ser el peso y el contrapeso de los demás poderes públicos, como en un momento dado también los demás poderes públicos cumplen su función. La Corte simplemente le tocó en este momento estelar el juzgamiento de todo lo que se ha conocido como la parapolítica, y es evidente que eso iba a molestar a grupos políticos, a políticos de hace mucho tiempo en la República, que iba a molestar obviamente estructuras de poder. No es el problema del juez el que juzga, es más bien qué fue lo que le estaba pasando al país, que muchos de sus políticos estaban perdiendo el norte. Pero venga, yo le digo, ¿por qué tanta agilidad para juzgar los parapolíticos? ¿Y por qué no los farpolíticos o los helenopolíticos? Porque esa es la queja permanente del presidente de la República. Miren, eso hay que aclarar. La Corte no juzga a todo el mundo, solamente a los aforados. Es decir, a los congresistas. A estos se les investiga y se les juzga. En ninguna parte está que nosotros tengamos que, ni más faltaba, investigar a las FARC, por ejemplo, que es un grupo alzado en armas. A los supuestos parlamentarios con vínculos con las FARC. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hubo una serie de denuncias muy claras contra parlamentarios que tenían vínculos con la parapolítica. Fue la misma Ley de Justicia y Paz la que propició la delación, y fueron los grandes jefes de la parapolítica los que empezaron a señalar con quienes habían tenido nexos. Es que fue un jefe parapolítico el que dijo que tenía el 40% del Congreso de la República. Correcto. Aquí, desafortunadamente, no hay del otro lado lo mismo.
Aquí no ha habido ningún jefe guerrillero que venga a decir con qué políticos ha tenido trato. Si yo lo llegue a hacer y hay pruebas, Bueno, pues tocará hacer lo mismo. ¿Y los computadores de Reyes? Ahí se han analizado, la Corte investiga, es producto de una investigación, pero si no hay resultados es porque no hay pruebas suficientes, o si no ya estarían. De eso no tenga la menor duda. Es que la Corte aquí no mira colores políticos. ¿Qué tan imparcial puede ser un juez en general, pero sobre todo un ser humano, que por su condición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia ha tenido interceptaciones, seguimientos a sus hijos, investigaciones a sus cuentas bancarias, hostigamientos como el magistrado Espinosa, etcétera, etcétera? ¿Qué tan imparcial puede ser ese juez en el momento de dictar sentencia? Tiene que ser absolutamente imparcial, porque es que esa es nuestra profesión, ese es nuestro compromiso, esa es la gran tarea de una sociedad, defender la independencia de sus jueces y exigirles imparcialidad. Esa es la máxima garantía. El día que un ciudadano se vea metido en un lío, en un conflicto, ¿a qué aspira? A que el juez que le toque no mire a ningún lado sino al cumplimiento de la ley. O sea que el gran reto de un juez es, frente a la adversidad, mantener su imparcialidad. ¿Por qué la Corte Suprema le pidió a la Fiscalía General que investigue a uno de los hijos del señor presidente? La Corte Suprema, como cualquier funcionario público, hasta el mismo presidente, el día en que le llegue una noticia sobre la comisión de un delito, tiene que darle traslado al que considere que es competente si ella no lo es. Y eso no quiere decir ni que está diciendo que es responsable, ni que está diciendo que no lo es. Simplemente lo que está diciendo es, mire, este señor ha dicho de este señor lo siguiente. Eso, yo creo que ahí nos exageramos. Es que eso es lo que hay que hacer siempre, eso es casi que un acto mecánico. Es lo que ordena la ley, ¿no? Es lo que tendría que hacer el señor presidente si le llega una denuncia penal, la tiene que mandar a la Fiscalía porque él no puede investigar. Es lo que tengo que hacer yo como presidente de la Corte si me llega una denuncia contra un periodista. Yo no lo puedo investigar, se lo tengo que mandar al fiscal. Y eso no quiere decir ni que yo esté aceptando que lo es. El señor presidente ha sacado un comunicado en el que dice que le parece grave las supuestas interceptaciones a la Corte Suprema de Justicia, pero que más grave le parece que algunos de los magistrados se hayan referido a él como asesino. ¿Qué opinión le merece a usted este comunicado, señor presidente? A ver, totalmente de acuerdo en que las interceptaciones a las comunicaciones y a las reuniones de la Corte son de la mayor gravedad. Yo creo que eso es lo más grave que le ha pasado a esta República en su existencia. O sea, ¿usted y el presidente están de acuerdo en que eso es lo más grave? Estamos totalmente de grave. Yo he estado en todas las discusiones que ha habido en la Corte. Y en ninguna yo he escuchado ese concepto y menos predicado al señor presidente de la República. Al interior de la Corte se dan discusiones, se dan posiciones con carácter, con firmeza, pero siempre respetuosas frente a los demás. Nosotros como jueces tenemos que respetar a los ciudadanos y más al primer ciudadano de la nación. Alguien me decía hoy, y yo no lo oí, por eso se lo pregunto, que en una de esas interceptaciones a la Corte usted había dicho, se había referido al señor presidente como perverso. No, jamás. Nunca ataco al ser humano, nunca ataco a la persona. Defiendo ideas y critico posiciones. No hay de parte mía un calificativo de esa naturaleza. ¿Prevé usted ya por último... Ni al señor presidente ni a nadie, pues repito, ni a ningún ciudadano. Bueno, ¿prevé usted, o por supuesto usted en su condición de presidente de la Corte y pues, sus colegas, retaliaciones futuras frente a eventuales sentencias que tengan que proferir por personas cercanas al presidente Uribe? A ver, la Corte tiene que cumplir su misión constitucional y legal frente a cualquier persona que en un momento dado sea justiciable. Si a alguien le afecta eso, siempre. Toda decisión de un juez deja contento a alguien y triste a otro. Y lo que esperamos es que haya respeto por las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales pueden ser recurridas, para eso están los recursos. Lo que no se puede es descalificar al juez, porque ahí sí no vamos a ser país, ahí sí no estamos construyendo nación, porque el deber de los poderes públicos es crear confianza entre los ciudadanos
sobre la tarea que cumplen los demás poderes públicos. Pues, presidente, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros en el radar. Ha sido un placer, doctor Felipe, Gracias, señor. y un gusto. Gracias, señor. Máxima atención y relatos escabrosos hasta el último día del gobierno.